Dirección de Difusión de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez presenta su programa Imágenes. Todos los días, de lunes a sábado, la UACJ se manifiesta, se comunica, expone ante la opinión pública su participación académica, cultural, artística, deportiva y social, bajo la guía rectoral del licenciado Carlos Bernardo Silveira Saito. Partiendo de la premisa de que a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez nada le es propio, ni nada le es ajeno, queremos iniciar esta noche una serie de programas que nos lleven a conocer más a fondo nuestra realidad política, económica, social. Consideramos que un punto de apoyo muy fuerte puede ser lo que ya se ha hecho, puede ser la experiencia obtenida, no en la teoría, sino en la práctica, de quienes han logrado ocupar el cargo de presidente municipal de Ciudad Juárez en años anteriores. Y esta noche, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez se honra en poder presentar el primero de una serie de programas que nos permitirán conocer la opinión de ex presidentes municipales. Nuestro primer programa nos permite poder presentar a ustedes a don Armando González Soto. Buenas noches, señor. Muy buenas noches. Señor, ¿qué periodo fue el que cubrió usted? Los años de 1965-68. Cuando asumió el cargo de presidente municipal, ¿qué población tenía entonces Ciudad Juárez? ¿Y cuáles, en su opinión, los problemas más graves? Juárez tenía alrededor de 550,000 habitantes. Los problemas más graves era el llamado precarismo, en donde un sinnúmero de ciudadanos llegados de otros estados hermanos se posesionaron de terrenos particulares, sentaron ahí sus humildes chozas. Venían indudablemente con el afán de trabajar un poco mejor, quizá con el afán o señuelo del dólar. Venían de Zacatecas, de Aguascalientes, de Durango, especialmente de las sierras, de esas entidades federativas en donde sus cosechas de temporal, la lluvia les había negado el obtenerlas. Y en sí hemos visto en el país una situación muy especial con el precarismo, y Juárez sin duda ha sido el primero y el que ha tenido que recibir a más ciudadanos de otras entidades. Por ende, la problemática se vertía grave. Recordaremos que sus chozas eran muy humildes, no tenían ningún servicio, sus hijos iban creciendo, no había escuelas. En sí era un problema social mucho, muy grave. Ese es uno de tantos problemas que nos tocó enfrentar en el trienio 65-68. Asentamientos humanos. Asentamientos humanos. ¿Hacia qué áreas específicas se enfocó usted su programa de trabajo y cuál fue el presupuesto con que contó? El presupuesto con que yo recibí la autoridad municipal eran 18,500,000 pesos. 18 millones. Así es. Cabe indudablemente, y si usted me lo permite, jamás podré dejar de agradecer
profundamente a la ciudadanía juarense el apoyo tan grande que a mí me dio. Porque si hacemos un análisis de que con un presupuesto de 18 millones de pesos es muy poco lo que se puede realizar, apenas si alcanza para sostener el gasto corriente, el pago de la luz o la energía eléctrica, los gastos propios del municipio, para limpieza que nos quedaba. Pero lo que es más grave, yo no sé si usted recordará que ahí me tocó suceder a un trienio en el que fueron 3 presidentes municipales, de esos desajustes que en ocasiones existen. Félix Alfonso Lugo, Aureliano González Vargas, Licenciado González Vargas, Dávila Baranda, los 3 muy queridos amigos míos. Un presidente municipal siempre tiene el deseo de terminar su periodo. En ocasiones se encuentra con algunos problemas y las cosas suceden como en aquella ocasión. Pero lo que es más grave, parecía que no era 1965, parecía que era el tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Teníamos todas las calles abiertas porque había fracasado una compañía que introducía el drenaje, la Teocal. Sí. Entonces, era muy grave el problema, pero que si fuera poco con el problema social, el problema político al que yo tuve que enfrentarme fue más grave todavía, porque yo fui producto de un ensayo democrático de mi partido. En un ensayo democrático, señor Robledo, las fuerzas internas del partido se dividen como en un abanico. ¿Por qué? Porque cada quien tiene sus amigos y quiere pues que su candidato sea el triunfante. En este caso fuimos 9 los que contendimos. A mí me tocó obtener el triunfo y yo pensé que lo primero que tenía que hacer es llamar a todos ellos, a sus colaboradores principalmente, para ofrecerles una modesta posición dentro del municipio, tratando de unir las fuerzas, principiar con una base firme dentro del gobierno. Yo estaba bastante joven, pero yo tenía una gran emoción de gobernar Juárez, este solar que me vio nacer. Tuve la oportunidad de dialogar con todos los ex candidatos y llevar a que me acompañaran en el gobierno municipal, por lo menos a 1 o 2 de cada uno de aquellos candidatos contendientes, para que conjuntamente realizáramos una labor que Juárez esperaba. Juárez estaba devastado en lo social, en lo político, en lo urbanístico. Y con un presupuesto de 18 millones de pesos era difícil principiar a gobernar. Realizamos el parque del béisbol Jaime Canales Lira, algunas guarderías infantiles, terminamos el auditorio cívico que tenía mucho tiempo abandonado, llevamos a cabo la electrificación de una gran parte de la periferia, buscamos el apoyo federal y estatal y tuvimos la grande satisfacción de que los propios miembros de las colonias de las periferias, de la periferia, nos apoyaran, y en una acción tripartita desarrollamos no me recuerdo exactamente el kilometraje en líneas, pero sí en la cantidad que se invirtió, eran 11 millones de pesos de aquel tiempo. 11 millones de pesos exclusivamente en la electrificación para la periferia. Pusimos a trabajar a nuestras gentes, a nuestros amigos. Yo personalmente tomaba el pico y la pala en algunas ocasiones, los sábados o los domingos,
y abrimos las cepas e introducimos agua potable. De las 27 colonias introducimos a 23 colonias agua potable. Desarrollamos especialmente, pudimos obtener la tenencia de la tierra, que las gentes tuvieran seguridad con un título del solar donde ellos habían edificado su modesta casa. Hicimos que el señor presidente Díaz Ordaz comprara a los propietarios de los terrenos en donde estaba sentada la periferia en ese entonces, el señor Silva, el señor Cantú, Ramos, algunos otros. Se les compraron esos terrenos y el señor presidente, y yo pude hablar con él, pasó a propiedad del municipio de esos terrenos. Ese es el lado positivo. El negativo, hubo problemas, hubo brotes de inconformidad social. Indudablemente nos tocó vivir aquel llamado movimiento estudiantil, que fue bastante duro, pero nuevamente otro agradecimiento a los jóvenes de aquel entonces. El movimiento estudiantil, que usted recordará, nació en Francia y brotó en Nueva York y posteriormente en nuestro país. Fue un movimiento muy sui generis, que se le dio en llamar estudiantil, pero que estaba perfectamente bien dirigido, sin duda. Esto en Juárez no tuvo el éxito que pudiera haber tenido, cuando la preocupación del gobierno federal era cuidar las fronteras. Y nos cabe la satisfacción, gracias a los jóvenes de ese entonces, gracias a ese gran equipo de jóvenes que colaboraban con nosotros, el que cuando culminó este movimiento hubo una marcha, hubo una marcha, y me recuerdo que aproximadamente serían unas 800 personas, entre jóvenes y gente del pueblo que se acercaba, los que llevaron a cabo esta acción. Pero lo más importante es que no tuvimos un solo vidrio quebrado, una falta de respeto a un comercio, a una dama, a una chamaca. No tuvimos vandalismo. ¿Qué hizo usted a favor de la educación, a favor de la creación de nuevas fuentes de trabajo, de la industria? Indudablemente que eso también nos da mucha satisfacción. Abrimos plazas de maestros municipales. Luego obtuve del gobierno federal el nombramiento de los maestros municipales a plaza federal. Los muchachos se pusieron muy contentos, las muchachas estaban felices porque ya obtenían una plaza federal. Obtuvimos la reconstrucción de muchas escuelas, coadyuvamos esfuerzos con el Club de Leones, con mis amigos del Club de Leones. A favor de la universidad. Tuvimos oportunidad, y pues yo no quería decirlo porque este es un programa de la universidad, pero con una gran emoción principiamos a trabajar porque Juárez tuviera su propia universidad. Establecimos las extensiones universitarias. Yo facilité el auditorio cívico para que ahí se instalara la universidad femenina, que fueron los inicios de esta extraordinaria universidad. ¿Qué hizo a favor de la industrialización de Juárez? En el afán de unir a todas las fuerzas en Juárez, resolvimos, iniciando el problema, desde luego, resolvimos el problema de la periferia. Claro, duró 3 años, pero al iniciarlo estábamos ya en diálogo con los clubes de servicio, con la iniciativa privada, con el comercio. Yo recibía la visita en la presidencia municipal de los presidentes de todas las cámaras, de los presidentes y directivas de los clubes de servicio, y entonces comenzamos a trabajar sobre el plan Periferia y Valle de Juárez, que yo había trazado desde mi pre-campaña. El plan Periferia y Valle de Juárez era indudablemente el sistema de riego número 9,
rehabilitarlo en el Valle de Juárez, como que pudimos obtenerlo también para su conocimiento, con apoyo del gobierno federal, porque yo tuve mucho apoyo del gobierno federal. Luego con los comerciantes y con los industriales hicimos un plan también para ir a Boston, Nueva York y Washington, a fin de buscar la inversión de industriales de Estados Unidos para que se estableciera la primera fábrica de maquila en Ciudad Juárez. En la actualidad se habla mucho de moralización, de combatir la corrupción. Recordamos que en su administración municipal también se habló sobre el particular. Concretamente, recordamos que hubo una disposición para que las cervecerías, las cantinas de Barreras cerraran temprano. Mire usted, yo respeto mucho el quehacer de cada uno de los ciudadanos, pero pienso que la autoridad debe de ejercer una acción férrea cuando se trata de preservar la economía, especialmente de la gente humilde. En la campaña de saneamiento ambiental que nosotros desarrollamos, pusimos un horario a las cervecerías de la periferia y de los barrios pobres, de 12 del día a 12 de la noche. Inmediatamente a la siguiente semana tuvimos una reacción de las gentes humildes, llegaron las madres a la presidencia, sus familias, a agradecer aquella disposición porque ya estaba llegando el dinero a la casa de ellas. Entonces, creo que respetando el comercio y la acción de cada uno de los ciudadanos, hay necesidad de estar velando por las mayorías. Ahora, como ciudadano, lo que vivió usted como presidente, en su apreciación, ¿qué es lo que conviene hacer para superar tantos problemas que tenemos? Antes que nada, señor Robledo, es indudable que la autoridad municipal tiene que identificarse con todos los estratos sociales, con todas las fuerzas activas de la población. Hay necesidad que la ciudadanía se dé cuenta de que ningún presupuesto en el municipio alcanza para solucionar los problemas que confronta una población como la nuestra tan dinámica. Si no se encuentra con el apoyo de la ciudadanía, no se puede ir a ninguna parte. Mire usted, yo no quiero dejar en el aire esto. El presupuesto con que yo principié fueron 18 millones de pesos y yo dejé el presupuesto en 26 millones. Yo pude aumentarlo a acaso 10 millones de pesos en los 3 años, no más, no había más. Pero si hacemos un análisis de la obra que realizó el pueblo de Juárez durante nuestro mandato, porque fue él, sin ninguna acción demagógica. Yo recibía escobas, yo recibía tambos de 200 litros, yo recibía trapeadores, yo recibía apoyos de toda naturaleza, de todos los clubes de servicio. Yo recibía el apoyo de la ciudadanía organizada, de las cámaras, de la Cámara de Comercio, de la Cámara de Industria de Transformación, de toda la ciudadanía yo recibía apoyos. Entonces es muy grato gobernar así. Entonces toda autoridad tiene necesidad imprescindible de ir al pueblo. Toda autoridad necesita una identificación absoluta. Claro, las gentes deben actuar con honestidad para hacerlo, y para convencer a las gentes pues uno hay que practicar con el ejemplo. Eso es indudable. Eso es indudable, que los dineros sean bien manejados y que la publicación de los cortes de caja deje satisfechos a todos los ciudadanos. De acuerdo con lo que ha expuesto, se deduce que está usted satisfecho con la labor realizada. No, yo para Juárez he querido mucho más todavía. Quisiera que aquellos 3 años hubieran sido 6 o 9, no por reelección, sino que hubieran sido más amplios los 365 días del año para trabajar más.
Porque yo tenía todo el apoyo. Yo tenía todo el apoyo, pero era imposible también en 3 años solucionar íntegramente la problemática de una población como la de Juárez. Por cuestión de tiempo nos vemos precisados a concluir, no sin antes formular una apreciación que a nosotros se nos quedó grabada. En aquella época se hablaba de Ciudad Juárez como el gran prostíbulo. Y en una ocasión usted se mostró indignado porque en México le dieron ese trato y protestó enérgicamente. ¿Qué resultados considera haber obtenido a raíz de esa protesta? El respeto y la admiración para los juarenses. Llevamos a cabo la campaña de saneamiento ambiental. Yo no discuto porque viví esa época, la de 1942-46. Era un desorden. ¿Por qué? Porque venían los turistas y era un desorden. Nosotros en la campaña de saneamiento ambiental nos vimos precisados de invitar a hombres y mujeres a que abordaran un autobús y que tuvieran la bondad de salir de Juárez a su lugar de origen. Definitivamente. Nos encontramos en una etapa crucial para el porvenir de nuestra frontera, de nuestra ciudad. Estamos en plena campaña política. Con su experiencia, ¿qué recomienda en este momento? En primer lugar, yo quiero enviar como juarense, como mexicano, un saludo a los candidatos. No importa su ideología. Y pedirles que exista un gran respeto en la contienda política. Creo que Juárez merece el que nosotros, los que actuamos en política, lo respetemos. Es la población, es el pueblo, no son las personas. ¿Considera que el cambio de los años en que usted fue presidente municipal a 1983 son muchos? ¿O es mucho el cambio? Bueno, si tomamos en cuenta el desenvolvimiento demográfico, claro que sí. Porque los problemas se han aumentado. Es natural. ¿Qué es lo que aumenta los problemas en un municipio, en un estado, en nuestro país? El desenvolvimiento demográfico, que es inusitado, usted lo sabe. No entendemos que debemos detener un poquito el crecimiento demográfico. No lo podemos entender. Si eso no lo razonamos con conciencia ciudadana, si no creemos en nuestro gobierno constituido, entonces no solamente los problemas de ahorita podrán ser estos que estamos viviendo, tendrán que ser muy superiores si no actuamos con una gran responsabilidad. Y eso nos toca a usted, a mí y a todos los ciudadanos, actuar con gran responsabilidad. Para contestar lo que usted me pregunta, sí hay diferencia en la problemática, pero diferencia en aumento, cuantitativamente. Cuantitativamente hay una gran diferencia por el desenvolvimiento demográfico. Juárez debe tener más de 1 millón de habitantes. Vemos que ha sido una extraordinaria lección, muy positiva, la visita de usted a los estudios universitarios, estudios de televisión de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Para concluir, don Armando, ¿quiere usted exponer algún punto de vista en particular? ¿Cómo no, señor Robledo? En primer lugar, mi agradecimiento al señor rector por la oportunidad de dirigirme a través de la universidad, televisión, a la ciudadanía juarense, a la que tanto le debo, en donde tengo infinidad de amigos, a invitarlos a hacer una reflexión, a detener un poquito nuestro pensamiento para razonar el porqué de las cosas. Pero lo que es más importante, a invitarlos a unirnos férreamente en torno de nuestro gobierno constituido para afrontar esta difícil situación. La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez ha tenido oportunidad así de presentar a ustedes una entrevista con un expresidente municipal, don Armando González Soto, como parte de una serie de programas
en el cual habremos de presentar a ustedes a exalcaldes que nos darán a conocer su punto de vista de lo que hicieron, dejaron de hacer y de cómo ven la situación actual de nuestra comunidad. Muchas gracias por su atención. Gracias por acompañarnos noche a noche, como esta noche. Muchas gracias. Esta fue una presentación de la Dirección de Difusión de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Producción originada en sus propios estudios, ubicados en Constitución 157 Sur, Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Rector, licenciado Carlos Bernardo Silveira Saíto. Director de difusión, señor Rafael López González, técnico en Ciencias de la Comunicación. Subdirector TCC, Ismael Alvidres Mejía. Elaboración técnica, Manuel Chacón y Francisco Ramírez. La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez avanza construyendo y difundiendo ciencia, arte y cultura. Por una vida científica, por una ciencia vital.